empezando, les comentaba, ¿no?, que me voy a concentrar en un análisis, trato de hacer un análisis crítico sobre la Federación de Mujeres Cubanas, y lo subtitulo La mujer revolucionaria frente a la igualdad, las acciones y las contradicciones. Porque algo que sucede en el caso particular de Cuba es que hay una institución gubernamental, es decir, a partir del proyecto revolucionario que se crea para plantear esta idea de buscar la igualdad entre los géneros, ¿no? Entonces me concentro en este análisis crítico institucional y luego para contrastarlo con las realidades que han vivido las mujeres dentro del proyecto revolucionario. La Federación de Mujeres Cubanas encierra el trabajo político e ideológico desarrollado en beneficio de la mujer y las cuestiones femeninas en Cuba. El 23 de agosto de 1960, un año después del triunfo de la revolución, se constituye esta federación. Su presidenta de forma vitalicia fue Vilma Espín, joven revolucionaria integrante del movimiento 26 de julio, que era el movimiento que luchaba por derrocar la tiranía que existía en el momento. Participó también en la clandestinidad y en la lucha armada y era la esposa de Raúl Castro, en ese entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y hermano de Fidel Castro, quien fue el líder de la Revolución Cubana. Seguro han escuchado al respecto por casi 50 años, ¿no? Si durante el periodo de la lucha armada y clandestina, es decir, antes del triunfo, las mujeres estaban presentes en los movimientos y en la guerra, su papel era fundamentalmente como apoyo, enlace y combatiente. Pero no hubo nunca una declaratoria de que lucharan por sus propios intereses. Incluso las mujeres pertenecientes al Frente Cívico de Mujeres Martianas se subordinaban a las disposiciones del movimiento 26 de julio. La premisa siempre fue el bien común y el derrocamiento de la dictadura. En este caso, Maruja Iglesias, que fue una de las dirigentes del Frente Cívico de Mujeres Martianas, subrayó en una ocasión: nosotras no luchábamos por los derechos de la mujer, luchábamos porque era para beneficio de todos. Esta es una historia de decir, como muchas otras de las mujeres en los movimientos políticos, que se repite en las luchas de izquierdas y comunistas de otras partes del mundo, donde luego las feministas han denunciado la subordinación de las mujeres y que estos movimientos no son ajenos al machismo y a la coacción patriarcal. Entonces, luego del triunfo y ya sentados los preceptos ideológicos y el programa político y social de la revolución, Vilma, representante femenina de Fidel, funda la organización que tiene como misión defender los mismos derechos para todos y poner fin a las distintas formas de discriminación contra las mujeres. Se tenía claro que la política social y las medidas que estaban por venir ubicarían a la mujer cubana en un lugar de igualdad y de prestigio social, pero la federación debería contribuir a la capacitación y a la superación de las mujeres, romper con prejuicios y estereotipos remanentes. Voy a pararle aquí porque ya se fue. Prejuicios y estereotipos remanentes de las sociedades anteriores. Estas premisas de la federación no siempre se llevaron a cabalidad. Los caminos que siguió la organización fueron muy sinuosos y ponen en tela de juicios algunos de los presupuestos definidos por los estudios de género y los feminismos contemporáneos en América Latina. Por eso me planteaba, como parte de esta presentación, realizar un análisis crítico sobre cómo la Federación, institución legitimadora del poder revolucionario, dirigió el tema del género y las mujeres en la construcción social y política del sujeto mujer cubana. Un elemento relevante no es que solo desde la Federación, sino en un entendido general, es la política social dirigida precisamente hacia la mujer, considerada dentro de los grupos de desventaja social. Y cuando digo a la mujer es literal, porque en Cuba por más de 40 años se habló de este concepto homogeneizador y alienatorio, creo, de la mujer sin pensar como en las diferencias interseccionales, ¿no? De raza, clase, lugar de procedencia, etcétera. Entonces, por ejemplo, pensar en términos como la raza era una cuestión que quedaba supeditada al propio proceso revolucionario, donde se hablaba de una igualdad para todos, pero en la realidad, como veremos más adelante, no funcionaba de esta manera. Entonces, la primera parte de la charla, pues es esta que planteo como
la federación y que hablemos un poco de los aspectos organizativos y del funcionamiento de esta institución. El objetivo principal de la federación fue desde sus inicios la incorporación de la mujer a la sociedad y al empleo, basándose fundamentalmente en esta cuestión de incorporar a la mujer a la vida laboral activa y al desarrollo del sistema económico socialista, así como el programa de cambios sociales y económicos en marcha en el país. Su presidenta además integraba el Consejo de Estado y dirigía la Comisión de Atención a la Mujer, la Infancia y la Juventud de la Asamblea Nacional del Poder Popular. En su momento, Vilma, como presidenta, participó en la formulación, discusión y aprobación del Código de Familia, aprobado y puesto en vigor en 1975. Y a pesar de muchas de las bondades que podemos creer que tenía la federación, a partir de análisis, de estudios, de lecturas críticas sobre los acontecimientos ocurridos en Cuba, uno se puede dar cuenta fácilmente de que su papel era netamente representativo, es decir, no tomaba decisiones, podía aportar algunas ideas, pero las decisiones eran tomadas por los hombres, en este caso por el máximo líder de la revolución, Fidel. Esta organización además tuvo desde su fundación una estructura territorial a nivel nacional y que así se iba desglosando a distintos niveles provinciales, municipales y de base. Y en cada uno de ellos se cumplía con los acuerdos adoptados en cada uno de los congresos que se llevaban a cabo cada 5 años. Por su parte, el Comité Nacional reúne a mujeres representativas de todos los sectores y aquellas que se encuentran en puestos de toma de decisiones en los ministerios clave. El Partido Comunista de Cuba, único partido en Cuba, sindicatos y otras organizaciones sociales. El único requisito para ingresar a la organización era sigue siendo el haber cumplido los 14 años y ser mujer. Y además se ingresaba de forma voluntaria. En esta parte tengo que poner entre comillas la palabra voluntario, porque en Cuba la palabra voluntario se convirtió en un término de obligatoriedad, ¿no? Desde el punto de vista político e ideológico, y que también en un ejemplo que les quiero mostrar al rato veremos. Las acciones que establecía la Federación de Mujeres Cubanas como premisas eran divulgar jurídicamente los derechos de las mujeres y las vías para demandarlos. En los primeros años de la revolución esto se hacía sobre todo a través de los medios de comunicación masiva, la televisión y el cine fundamentalmente. Coordinar con ministerios y organismos de programas específicos para mujeres, como el sector de educación, salud, capacitación, etc. La coordinación de acciones con organismos no gubernamentales, nacionales y extranjeros que trabajan con la mujer. Investigaciones sobre los principales problemas que enfrenta la mujer, sus intereses y opiniones. Y sobre este punto hablaré más adelante, trataré de abordarlo porque es un punto bastante conflictivo. Y por último, la publicación de las revistas Mujeres, destinada a promover una imagen no sexista de la mujer. Y el Centro de Información y Documentación sobre la Mujer, que trataba de reunir todo este tipo de estudios e investigaciones que se hacían desde la academia y también de los medios de comunicación. Una de las primeras tareas, y que aún conserva vigencia, fue la lucha contra la prostitución, mal que aquejaba al país fuertemente debido a las paupérrimas condiciones económicas y sociales en que vivía más del 50% de la población cubana y sobre todo las mujeres. Tengan en cuenta que esta cita es tomada de un texto en el que la ponencia pongo la referencia. La tarea consistía en sacarlas de las calles y burdeles, brindándoles herramientas para un mejor acceso a recursos económicos y de vida. En este sentido, la Federación realizó una ardua labor de aglutinamiento y reconocimiento de sus situaciones. Se crearon cursos de capacitación, enseñándoles nuevos oficios, y estos nuevos oficios los pongo también entre comillas porque ellos eran ser costureras, estilistas, obreras calificadas en la industria manufacturera, cursos de artes y cuidadoras infantiles, entre otros. Es decir, de qué nuevos empleos estamos hablando cuando han sido los papeles históricos que han desarrollado las mujeres en las distintas culturas o en las distintas sociedades, ¿no? Pero así se... ¿Sí? Perdón, estamos escuchando algo cortado. No sé si puedas apagar tu video para ver si mejora el audio. Ok, ahí voy. No la presentación, sino Ajá, el sí. video. Y tal vez así.
A ver, lo voy a intentar. Ahorita ya Ustedes escuchamos me bien. dicen, Solo fue como... ¿ahora se escucha mejor? Sí, ya escuchamos bien. Sí, perdón, adelante. No, no te preocupes, muchas gracias. Entonces, les comentaba, ¿no?, que como parte de la iniciativa gubernamental de incluir a las mujeres en la vida económica del país, la federación lanzó varias campañas. Una de ellas era romper con los estereotipos donde existían empleos para hombres y empleos para mujeres, tratando de homogenizar esta idea. De este modo, la organización intentó incentivar el aumento de mujeres en la rama agropecuaria, capacitándolas en el manejo de equipos como tractores, trilladoras, arados. Se crearon brigadas campesinas femeninas. También durante el proceso de la reforma agraria se estableció la entrega de tierras a hombres y mujeres sin distinción, aunque ello no aseguró en el plano sociocultural que muchas mujeres solicitaran tierras a sus nombres. Similarmente ocurrió con las industrias hidromecánicas y azucareras. Se extendió el enlace de la mujer hacia las Fuerzas Armadas, es decir, hasta hacia el área de las FARC y de los ministerios de guerra y del interior, donde se elevaron exponencialmente las cifras de féminas, porque anteriormente no existían prácticamente mujeres en estos sectores. También esto responde a una cuestión de que el propio proceso de guerra había mermado, como muchas otras historias se repite, la cantidad de hombres en la población y las estadísticas respecto a las poblaciones por sexo estaban casi que del 50-50. Entonces, era toda una estrategia también política y económica del país, incrementar la cantidad de mujeres dentro del desarrollo económico. Es decir, todo esto, toda esta política de la federación y que se toma como baluarte tiene un trasfondo económico. Las campañas y las medidas adoptadas y apoyadas por la federación contribuyeron que a principios del siglo XXI existiera una feminización del sector de la salud y de la educación sobre todo. De igual forma, en la mayoría de las empresas estatales, los cuerpos administrativos fueron integrados por más mujeres que hombres, debido a que a inicios de los 90 la profesionalización de la mujer fue un hecho irrefutable. De acuerdo al Código de Familia, que ya mencionaba hace un rato, y a los esfuerzos de la Federación, se creó la Casa de Orientación a la Mujer y a la Familia, donde un grupo multidisciplinario conformado por personal de salud, psicólogos, psiquiatras, pedagogos y trabajadores sociales brindaban ayuda a personas para la resolución de problemáticas familiares, asumiendo así a la familia como principal núcleo social donde surgen diferentes conflictos relacionados con el alcoholismo, la violencia intrafamiliar, el divorcio y la salud reproductiva, entre otros, pero teniendo a la mujer como eje central para la resolución de esos problemas. Es decir, no se buscaba brindar soluciones al resto de las personas integrantes de la familia o a los hombres, a la parte masculina de la familia, sino a la mujer como garante de estas responsabilidades. En la actualidad, los programas de la federación se dirigen todavía a las mujeres no profesionales y a las amas de casa, ayudándolas a incorporarse a la vida social a través de cursos de computación, peluquería, corte y costura, maquillaje, entre otros. Han surgido o resurgido nuevas dinámicas problemáticas, puesto que a partir de la crisis de los años 90 y lo que en Cuba se conoce como el periodo especial, volvieron a desarrollarse fenómenos como la prostitución, aunque con dinámicas muy distintas a el primer fenómeno antes del triunfo revolucionario. En fin, la federación ha abarcado una amplia gama de proyectos y programas en beneficio de la mujer, ya sea trabajadora o ama de casa, y sus influencias llegan por muchos medios como los políticos, los institucionales, sociales y de difusión masiva, pero evidentemente ha sido una organización que ha sido el arquetipo para formar un cierto tipo de mujer, dentro de los cánones que el Código de Familia ha dictado para la sociedad y respondiendo a los ideales establecidos por los hombres que dirigen el país. Este es lo que entiendo por un modelo de ser mujer cubana que se construyó de forma política y social, desde un proyecto revolucionario patriarcal y heteronormado, donde a las mujeres se nos ha dicho cómo debemos de ser. Es parte de la ponencia que preparaba para la presentación y es bastante escueto, pero trato de plantear que la federación constituye un proyecto que, es decir, proponía como cambios sustanciales desde el punto de vista social para las mujeres, pero no se tuvo en cuenta
las cuestiones culturales, es decir, socioculturales del país y el impacto de estos proyectos que quedaron a un nivel institucional promoviendo una forma de ser mujer revolucionaria, ama de casa, esposa consagrada y con muchísimas cargas. Entonces, no es un proyecto que ha estado dentro de, bueno, o a la par de otros movimientos que hemos visto, sobre todo en América Latina. Yo les proponía, es decir, les quería proponer ver unos extractos, es decir, unos pedacitos de una película que es de 1979, es decir, de 1980, pero que resulta icónica para ver cómo se planteaba en la realidad de la vida cotidiana de las mujeres todo este proceso o todo esto que se vendía a nivel político sobre cómo debería ser una o cómo debía ser una mujer cubana revolucionaria. En ese sentido, y más adelante hablaremos de qué ha pasado en los años más recientes, es decir, después de la década del 90, principios de los 2000, cómo ha transcurrido o cómo se han ido moviendo las dinámicas sociales y socioculturales de las mujeres ad hoc a los tiempos políticos más recientes. Y pudiera parecer que esta es una película vieja, ya desfasada en el tiempo, pero se me hace como sumamente buena para pensar, ¿no? Como todo esto que les contaba en un nivel institucional, cómo se veía en la realidad, es decir, cómo lo enfrentaban las mujeres. Entonces voy a dejar de compartir el video para irme un poco más, es decir, acá, al YouTube. La película se llama, les pongo en contexto rapidito, se llama Retrato de Teresa, se llama la película. Es una película de 1979, su director fue, ya les comentaba, Pastor Vega, y es la vida de esta mujer, Teresa, ¿no? Y como sinopsis, la película narra la crisis afectiva de un matrimonio de extracción popular en el que se ansía la emancipación de la mujer en confrontación con la intransigencia machista del marido. Aguda reflexión, es decir, consiste en una aguda reflexión sobre ese machismo en la sociedad cubana de los años 80 a través de Teresa, una obrera textil, madre de 2 hijos y activista sindical que enfrenta los prejuicios del marido, sus deberes hogareños y sus responsabilidades laborales, con la firme voluntad de defender sus derechos como mujer. Entonces, voy a tratar de ponerla en pantalla completa. Me dan unos minutitos, por favor, porque no es tan rápido, es decir, cuando en el Zoom y tengo varias cosas abiertas como lo que la compuse pone más lenta. Entonces, que él desesperaba su manera porque yo me diera cuenta. Ay, vengo muerta. ¿Para cómo visita? Dalili. Sí. Mira, supongo que por el internet no se ve muy corrido el video, pero ¿qué te parece si nos pasas el enlace y los minutos sugeridos? Yo ya la tengo aquí a la mano. Si quieren, deja de compartir pantalla y la comparto yo. Ok, podemos intentarlo.
Sí. Ok, y entonces nada más indícanos de qué minuto a qué minuto y regresamos contigo. Ok, perfecto. Sí, sí, puedes iniciar en el minuto 7. ¿Ya están mirando? Sí. Sí, ¿puedes hacer grande la pantalla Sí, permíteme. para que esté completamente proyectándose? Listo. Ahora, no sé si tienes el micrófono apagado o está muy bajo el sonido de tu computadora porque no tenemos audio. No se escucha. No se escucha. Quizá cada quien lo mejor lo vea en el YouTube sin desconectarse de la sesión, nada más abriendo una nueva pestaña. Igual si nos pasas el enlace y regresamos en unos minutos después de haber visto la parte. Perdón, nada más quisiera checar porque no estoy escuchando bien. No sé si es la calidad del video de YouTube. Tal vez no tengo el enlace correcto. No, es que no se escucha de nada, ni Ah, siquiera. ok. Entonces mejor, ¿qué hacemos, Yaeli? ¿Es muy importante el video o hay manera que nos pases otro enlace porque se escucha bastante mal en realidad? Ok, les puedo compartir el enlace y les digo que pueden ver, es decir, creo que la parte más importante es desde el minuto 7 hasta el minuto 35, más o menos. Y pues si ponen Retrato de Teresa, película cubana completa en español, ahí les va a salir, igual se los comparto, pero si quieren, podemos dejarlo como tarea para que, es decir, cada quien ya lo vea porque seguro les va a gustar y van a tener como una noción mucho más amplia del contexto cubano para quien no conoce tan de cerca o no ha visitado Cuba o no ha tenido como una relación directa. Eh, y pues lo pueden ver, nada más le platico por qué pensaba como en estos ejemplos y cuáles son los ejes que yo creo que se ven muy claramente en este filme. De hecho, está catalogado por algunos críticos como una de las películas icónicas decir, el papel que jugaron las mujeres o que han jugado las mujeres en Cuba después de la revolución y que incluso generó ciertos conflictos en su momento cuando se proyectó la película inicialmente, porque traía esto a colación, ¿no? Como las cargas que se aumentaban a las mujeres, porque si en muchas ocasiones hemos hablado de la doble jornada, en el caso cubano se pudiera hablar de una triple jornada, y esa triple jornada incluye la jornada sindical. En el caso de la historia de Teresa, ella es una mujer que trabaja en una fábrica textil, pero que también pertenece al sindicato de la fábrica. Y dentro de esta pertenencia al sindicato tenía que realizar actividades extralaborales, no remuneradas obviamente, y en su caso particular ella era la encargada como del ámbito cultural. Entonces, indicaban realizar actividades, en este caso habla de un evento que fue
en 1980, justo que fue un festival internacional de cultura o algo así, en lo que su fábrica fue seleccionada para participar y ella era la coordinadora y organizadora del evento. Entonces esto le implicaba estar 6 horas aproximadamente fuera de su jornada laboral realizando este tipo de actividad que le traía como consecuencias conflictos a nivel familiar. Porque, y las partes que trato de mostrar justo es cómo vive estos conflictos. Hay una parte que a mí se me hace buenísima, porque es una mujer que se levanta a las 5 de la mañana para lavar, planchar, cocinar, dejar toda la casa extremadamente limpia, levantar a sus hijos, hacer el desayuno, prepararlos para la escuela e incluso ir a hacer el mandado, todo esto antes de irse a trabajar y cumplir sus 8 jornadas laborales, dejando la comida lista para el esposo. Entonces, el esposo no hace nada. Entonces, hay otra parte en la que están en una asamblea del trabajo y ella está denunciando esto, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo en una fábrica donde la mayoría de las trabajadoras son mujeres, es decir, hay más de 1000 mujeres trabajadoras y lo mínimo son hombres, todo el cuerpo directivo de la fábrica, es decir, no hay ni una mujer en el cuerpo directivo de la fábrica. Y en esa parte de la película se expresan comentarios sexistas y muy machistas por parte de los pocos hombres y ella trata de denunciar como esta sumatoria de jornadas que tienen las mujeres mientras que los hombres no han evolucionado, según dice ella, ¿no? Es decir, al contexto que se está viviendo. Entonces, los hombres echan a burla toda esta situación y simplemente dicen, bueno, ya esto se sabe, pasemos al siguiente punto. Entonces, se trata de reflejar ahí cómo incluso desde las instancias sindicales, gubernamentales del partido, que es quien prepondera como estos cambios de los que hablaba la Federación de Mujeres Cubanas, solamente ocurren en los papeles, en los programas políticos, es decir, en una legalidad que no llega al contexto sociocultural. Y hay otro momento, al final de la parte que les quería mostrar, en la que ella está hablando con la madre. Y hay como una discusión ahí intergeneracional entre la madre y ella, en la que la madre le está diciendo cómo es la forma correcta de ser mujer, ¿no? Ser una mujer abnegada, y le cuenta como su historia, ¿no? Como que el marido la maltrataba, la violentaba, es decir, todo lo que sabemos, pero que ella nunca fue capaz de darle un disgusto y gracias a eso pudo tener una familia feliz, ¿no? Y termina esa parte la madre diciéndole una frase que dice, pues finalmente las mujeres somos mujeres y los hombres son hombres y así lo dispuso Dios y eso no lo va a cambiar ni Fidel Castro. Y la hija le responde y le dice, qué bueno que no nací en tu época porque yo no sé lo que hubiese hecho. Y se larga, ¿no? Y se sale con la mamá y se pelea con la mamá. Entonces, es decir, a la verdad sí les recomiendo que vean la película. Yo creo que probablemente no se ve muy bien porque no es una película tan nueva, es decir, es un filme de 1979 y creo que es como una copia de cine, es decir, del cómo se hacía el cine en esos años, de la película, literalmente el film de película a lo digital, es decir, de lo analógico, es una copia de lo analógico a lo digital y creo que por eso se ve como muy pixeleada, incluso ustedes lo van a poder notar cuando lo vean en sus computadoras sin zoom y sin nada, que se ve súper pixeleada y en algunas partes como que se corta poquito, ¿no? Es como, es decir, no se tuvo tanto cuidado en proteger el filme en sí mismo. Entonces, pues como los ejes centrales que yo veía en esos pedacitos que les quería mostrar, era como esta cuestión de la triple jornada, de incluso que aparece en el emblema, es decir, en el logo de la federación, de que se representa a la mujer revolucionaria, es decir, a la mujer vestida con traje de miliciano. Es decir, hay una masculinización también de la mujer en ese sentido, porque la mujer está vestida de como guerrillera, con el pelo recogido. Es una mujer de piel blanca, con el pelo lacio, no sé, acá en el México que yo vivo, le decimos, es decir, se le reconoce al
al pelo chino, como el pelo crespo, que tiene más que ver con la cuestión afro, pero en Cuba, a pesar del mestizaje que había, se representaba una mujer blanca, revolucionaria, es decir, guerrillera, que lucha por la revolución, que tiene un fusil al hombro, es decir, después dispuesta a dar su vida por la revolución, y que tiene un niño cargado en brazos y otros 2 niños vestidos de pioneros, es decir, el uniforme que se usa escolar, y además de eso, en la otra mano tiene libros. Es decir, es una mujer que tiene que estudiar, que se tiene que profesionalizar, porque tiene que rendir desde el plano profesional y dar frutos a la economía del país y al crecimiento del país, pero además de eso, tiene que ser madre, y tiene que ser una buena madre y una buena esposa. Entonces, son muchos roles asignados a la mujer, pero que no resta los roles tradicionales, ¿no? Entonces, por eso yo hablaba como de esas 3 jornadas. 3 jornadas que no tienen un pago remunerado, obviamente. La ausencia, aunque hay muchos informes en los que uno puede leer de que en Cuba el 50% de las mujeres forman parte, o sea, en la parte directiva del país hay una representación femenina, etcétera, pues esto solamente se queda en las estadísticas y en los papeles, porque se ha podido confirmar que las voces femeninas no tienen voz, es decir, no son las que determinan el curso a seguir, ¿no? Del partido, del gobierno, etcétera. También, pues en la película se reflejan muchísimo, se hace adrede, es decir, se hace a propósito esto de los comentarios sexistas y machistas para hablar como de la cultura que se vive, que está totalmente desfasada del proceso social y revolucionario. Y también lo que les decía ahorita al último, el enfrentamiento intergeneracional de las mujeres respecto a la cultura machista, ¿no? Es decir, sí se logró avanzar en un cambio de pensamiento, pero la realidad iba por otro camino, es decir, está totalmente desfasada de ese pensamiento. Entonces, a partir de este ejemplo, yo les quería proponer lo que yo nombro como las críticas a este modelo de ser mujer cubana. Y planteo que los logros de la federación han sido muchos y ha sido enaltecida este papel de la mujer, es decir, hay muchas cosas que no se pueden demeritar o que no se pueden poner en detrimento de otras, logrando una visibilidad y elevando el rol, sobre todo económico y social. Este trabajo no trata de demeritar esos logros, pero resulta un galardón comparado con la situación de otras mujeres en Latinoamérica. ¿Qué quiero decir con esto? Que los logros de la federación, los logros de la revolución han tratado de exportarse hacia otros espacios, es decir, hacia otros contextos, y más al rato voy a hablar, por ejemplo, como los congresos de ONU Mujeres, donde participaban representantes de la federación y vendían esta idea de que en Cuba la igualdad estaba dada, estaba establecida e incluso no había sido promovida y alcanzada por el movimiento de mujeres, sino que la propia revolución había otorgado esta igualdad, ¿no? No obstante, también la federación no ha tratado de romper nunca con la distinción de que la mujer debe ser buena madre, encargada de la crianza y educación de sus hijos, la buena esposa que también aporta a la economía del hogar, pero que está supeditada al mandato del hombre, y también la revolucionaria abnegada. Para fortalecer esta crítica me he apoyado fundamentalmente en la lectura del texto Estado, Género y Cambio Institucional, la Federación de Mujeres Cubanas, de la feminista francesa Maxime Molinox, quien dedicó parte de su estudio comparado a analizar esta organización de mujeres con algunos homólogos en otros países socialistas. En su texto, el cual es deliciosamente crítico, es muy bueno, plantea cómo la federación se constituyó como el órgano que regula y controla las cuestiones de género como apéndice del Partido Comunista, donde su presidenta representa un control hegemónico que enmascara la figura del líder del gobierno, Fidel Castro, y que también esta organización femenina sirve para desempeñar el papel de los grupos como grupo de presión moderado, con un fuerte carácter utilitario,
En este sentido, plantea Molinox, y me permito citarla, aunque afirmaba representar los intereses femeninos y reconocía que las mujeres tenían, en efecto, preocupaciones específicas, la federación pretendía definir dichos intereses en función de los objetivos del partido. En realidad, este tipo de organizaciones oficiales de mujeres tenía muy poco espacio para iniciativas independientes, pero en esos casos impugnaron con éxito algunas de las políticas partidistas en temas muy concretos, sobre todo en los planos de la salud reproductiva de las mujeres, que es donde más se ha avanzado y donde la federación trató de seguir lineamientos propios. El análisis de esta autora, al que me sumo en buena medida, compara la experiencia socialista cubana con otros países de Europa y realiza un desglose sobre la relación de la federación, el Estado y el contexto político y social por cada una de las etapas del tránsito de la revolución. Sobre el tema del género, plantea lo siguiente: Cuba mostraba menos puritanismo que los estados del bloque soviético, un aspecto de la sociedad isleña que los observadores externos han interpretado de manera demasiado simplista, como prueba de la emancipación femenina, pero que con el pasar de los años se fue enquistando en un sistema totalitario ineficaz e ignorante de los cambios regionales. Y en este caso tengo que poner como ejemplo, si mal no recuerdo, en 1985 se convocó a la federación y a los dirigentes de la federación a un congreso que hubo, el Congreso de unas mujeres que hubo en Chile, si mal no recuerdo, me rectifican si no estoy bien con el año, y la presidenta de la federación, Vilma Espín, en ese momento hizo una declaración pública para negarse a asistir al Congreso, aludiendo a que se estaba gestando en ese Congreso una tergiversación ideológica respecto a sobre el feminismo. Y dice algo así, que tengo que parafrasearla porque no tengo la cita en mis manos, pero dice algo así como que el feminismo es una cosa capitalista y que trata incluso de derrocar al sistema socialista, ¿no? Y se niegan rotundamente a participar en este evento regional. Es decir, esto ha sido fuertemente criticado por académicas mucho más recientes, gente que ha estado empezando a hablar desde los estudios críticos de género, algunos feminismos en la academia cubana, pero de factura muy, muy reciente. Pero en ese momento, es decir, la alusión era de que el feminismo era algo puramente norteamericano, es decir, de Estados Unidos, y como Cuba estaba en guerra con Estados Unidos por esta cuestión de que querían imponer y apoderarse de Cuba, imponer el sistema capitalista, se hace este tipo de declaratoria que es totalmente absurdo, ¿no? Es decir, me imagino, es decir, no he tenido la oportunidad de leer como otras críticas que se han hecho desde otros espacios a este tipo de declaratoria, pero fue la confirmación oficial de no participación en el evento. Además de eso, la federación es muestra de la prevalencia de un enfoque patriarcal y paternalista en el entendimiento de que la mujer es sinónimo de familia, perpetuando roles y estereotipos de género, es decir, roles que según ellas, según las dinámicas de la federación se querían como romper y se continúan perpetuando. En las páginas de su libro, Molinox denuncia también cómo la federación se mantuvo alejada de estos encuentros feministas regionales y latinoamericanos desarrollados en la época de 1975 y 1985. También hay que tener en cuenta que la federación, como el propio proceso revolucionario, se fue deteriorando. Se fue deteriorando sobre todo con la llegada de la crisis económica de lo que en Cuba se conoce como el periodo especial, a partir de los años 90, es decir, en el 89 se cae el campo socialista, la URSS, y Cuba queda totalmente desprotegida de esta fuerte ayuda ideológica, económica, política que le daba la URSS y entra en crisis total, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay todo un movimiento a nivel político, pero también social muy fuerte, y empieza a perder vitalidad la Federación de Mujeres Cubanas como instancia política, pero también como garante de estas cuestiones en el ámbito sociocultural. Entonces, en este sentido,
empieza a perder influencia, ya no se hacen tantos eventos, ya no se aglutina tanto a las mujeres, los proyectos se ven diezmados, cosas, es decir, proyectos como este de la Casa de la Mujer y la Familia empieza a no tener recursos porque se destinaban los recursos para los rubros más emergentes del país y empieza es decir, empiezan a perderse las dinámicas. Por otra parte, en ese mismo tiempo, también hay que hablar que desde la academia en Cuba, hasta los años 90 aproximadamente, había una ausencia total de la perspectiva de género, es decir, no se hablaba desde ahí y mucho menos se hablaba de feminismo, ¿no? En las universidades, o se hacían estudios sobre las mujeres, pero no se hablaba desde este aspecto crítico de analizar desde la perspectiva de género. Y también hay que hablar que producto de todo esto que les comentaba, hay una ausencia de la conciencia en el sentido popular. Algo que nos robó, creo yo, la revolución. Si hay alguna otra cubana por ahí, ahorita podrá decirme lo contrario o podrá afirmar esto que yo creo como cubana nacida después del 85 y que ya le tocó vivir otro periodo, pero creo que la revolución nos robó totalmente el derecho a pensar por nosotros mismos. Nos alienó ideológicamente y, por ejemplo, algo, les comentaba hace un rato a una compañera con la que estaba haciendo una prueba de Zoom y le hablaba de esto de esta amiga es colombiana y hemos estado hablando en varios momentos de lo que está pasando en Colombia ahorita mismo, ¿no? Y yo le decía, en Cuba sería imposible, hasta hace unos pocos años, sería imposible que la gente pensara que tiene la posibilidad de manifestarse públicamente, porque desde el punto de vista ideológico, la revolución nos anuló esa posibilidad, es decir, eliminó de nuestra capacidad de pensamiento el poder manifestarnos y mucho menos a las mujeres, de manifestarnos por nuestros derechos, por nuestros intereses. Entonces, siempre el funcionamiento social y cultural ha estado supeditado a los dictámenes del gobierno, a los dictámenes del partido, incluso la academia ha estado supeditada, ¿no?, a este tipo de orden ideológico. Y con la llegada de los 90, es decir, todos los 90, principios de los 2000, fue moviéndose la dinámica sociocultural y también, aunque, como decía ahorita, ha habido un enquistamiento de esas políticas alienadoras, ideológicas, así adoctrinantes, para decirlo de alguna forma, socialmente se empezó a pensar distinto y las mujeres comenzaron a movilizarse dentro de ciertos sectores, pero ya no como parte de la federación, sino por iniciativa propia, es decir, algo muy pequeño, muy, muy pequeño, pero que va mostrando como un despertar, ¿no? Es decir, ahorita en Cuba también está ocurriendo un proceso de enfrentamiento al sistema revolucionario imperante después de 60 años y que está siendo llevado a cabo por jóvenes, mujeres, me refiero, y también chicos académicos, universitarios, intelectuales, en la mayoría de los casos que están manifestándose abiertamente, es decir, públicamente en contra del sistema. Es algo que no se hubiese podido pensar a principios de los 80 o en los 90, pero que tiene que ver también con una apertura al mundo, porque también le platicaba a Laura hace un rato, pudiéramos pensar en Cuba en muchos sentidos como una Atlantis, encapsulada totalmente con una capa protectora impenetrable que no permitía saber qué existía fuera de esa cúpula, porque en Cuba hasta hace aproximadamente unos 10 años no existía el Internet. Entonces todo lo que se sabía, se conocía sobre el resto del mundo al interior de Cuba era manejado por los medios oficiales de comunicación y era pues lo políticamente correcto para el gobierno, ¿no? Pero con la ruptura de esa cúpula, gracias al Internet, las nuevas generaciones fueron formándose de forma distinta, entendiendo y viendo, aprendiendo
de estos otros procesos que han ocurrido, sobre todo en América Latina a nivel regional, en cuanto a las luchas de las mujeres, a los procesos que han sido promovidos y protagonizados por mujeres, y también eso ha cambiado, ¿no? Como esta forma de conciencia, de pensar lo político, etcétera. Es decir, y pensar lo político no desde el plano personal, bajo esta máxima de lo personal es político, sino que se pensaba lo político desde una instancia superior, que es el gobierno y la dirección de la revolución. Entonces, pues un poco quería hablarles como esto, ¿no? Las mujeres ante la crisis de la década de los 90, lo que trajo consigo, y la apertura de Cuba al mundo en todos los sentidos, es decir, hacia adentro y hacia afuera. Pocas han sido las investigadoras que la verdad han tenido el valor, diría yo, de empezar a pensar desde instancias, es decir, o desde formas de construir el conocimiento distinto a lo que dicta el gobierno. Una de ellas, y que yo cito en mi tesis de maestría, es Norma Vasallo Barrueta, que en su momento fue quien creó la Cátedra de Estudios sobre la Mujer en la Universidad de La Habana, y que luego propuso que se hablara, es decir, propuso esto de no hablar de la mujer cubana, sino de las mujeres, aludiendo a las distintas dimensiones de diferencia socialmente construidas, y a pensar desde un enfoque crítico del género. E incluso Vasallo Barrueta tiene una frase que a mí me gusta mucho, en la que ella dice que los derechos son necesarios, pero no son suficientes. Y creo que eso es como lo que concluye muchísimo todo esto que les hablaba sobre el proceso revolucionario en Cuba, cómo ha impactado en la vida de las mujeres, porque si bien hay que pensar como por ejemplo que el aborto es legal en Cuba desde principios del siglo XX, eso no hace autónomas a las mujeres, no las hace independientes, es decir, es solamente un derecho a cierta forma de vivir la sexualidad o la salud reproductiva. Quedan otros muchos más espacios donde la mujer tiene que ser, o las mujeres cubanas tienen que seguir luchando, ¿no? Y muchos derechos que estaban dados a nivel social, es decir, político, perdón, a nivel político e ideológico, no estaban garantizados en el plano sociocultural, que es hacia donde yo siempre trato de llevar la crítica, ¿no? Es decir, hay un desfase total entre la cultura o cómo las mujeres viven la vida cotidiana y lo que sustenta el proyecto revolucionario. Entonces, para ir cerrando, yo pensaba como, pues no es tan fácil en tan breves palabras recoger un análisis de más de 60 años de procesos sociales, donde reina una voz, es decir, mi propia voz, que yo digo que es bastante irónica y que habla desde la entraña, porque me ha tocado vivir todos estos procesos, como les tocó vivir y han llegado hasta mí a través de mi mamá, mi abuela, etcétera, y que ha generado conflictos en mi propia historia como mujer cubana, también particularmente los ires y venires de una organización tan particular como la Federación, con conflictos internos y externos, y una situación que a cada momento, y en la situación que a cada momento ha vivido la sociedad cubana y específicamente las mujeres. Pero si algo es claro, es que ha sido fundamental su rol para analizar cómo se han tratado las cuestiones de género y de las mujeres desde una política partidista y de unos esquemas patriarcales socialistas, con el segundo apellido de paternalistas totalitarios, en el sentido de que se piensa en un modelo de ser mujer, entre otras muchas cuestiones. Y la idea sería descentralizar y desmembrar y destruir ese modelo, ¿no? Desde otras formas de construcción del conocimiento y de pensar las realidades. Con el pasar de las décadas, el papel de la Federación se ha ido deteriorando y no ha podido renovarse de forma efectiva, producto de las crisis. La realidad de lo que viven las mujeres cubanas desde finales de los 80 ha superado la inoperante actitud conservadora políticamente de la Federación de Mujeres Cubanas, y en la actualidad esta organización es solo una figura fantasmagórica que solo pulula en cifras y estadísticas exportables a una mirada exterior sobre Cuba.
Esto aún no es una conclusión definitiva. El análisis y las críticas pueden ser más profundas y propositivas en términos de retomar una iniciativa que nos empodere y que ponga en jugada nuestros intereses como mujeres. El análisis aquí presentado carece de una mirada interseccional en cuanto a que no se han tomado o quedan implícitas en el análisis otras categorías como la raza y la pertenencia religiosa, por lo que propongo pensar a futuro también en estos intersticios. Para ellas, las interrogantes pueden ser múltiples sobre los caminos por los que ha transitado la búsqueda para alcanzar el ideal socialista sobre la igualdad absoluta en la sociedad. En ello se encuentra implícito el papel de las mujeres como eje central social, con una fuerte carga en la erradicación de las diferencias sociales, pero ¿se ha logrado esa igualdad? ¿Funcionó o sigue funcionando el aparato creado por la Federación? ¿Contempla la actual federación a la mujer cubana actual? En fin, nos queda muchísimo camino por recorrer y muchísimas más críticas por hacer. Sí, les invito a ver la película, por lo menos de esta parte que les comentaba desde el capítulo 7 hasta el 40, porque es bastante extensa, y a llegar un poquito más cerca de este fenómeno, bueno, de cómo se han vivido estos procesos en Cuba, que, como les comentaba, ha estado muy encapsulado y se ha dedicado como a exportar ideas y cifras que nada tienen que ver con la realidad cubana. Quería hacer, es decir, traté de hacer este análisis desde esta institución en particular para ponerlo en contraposición con las realidades que hemos vivido. Y quisiera terminar diciendo que, por ejemplo, en mi caso, yo estudié sociología en Cuba, y en mi carrera de formación de la carrera jamás leí nada sobre género ni sobre feminismo, jamás. Es decir, ninguno de mis maestras o maestros hablaron de estos temas, y di sociología de la familia, sociología de la educación y todas las sociologías posibles, ¿no? Pero nunca se utilizaba este tipo de enfoque. Y no fue hasta que llegué a la maestría en México, es decir, a estudiar la maestría acá, que empecé a escuchar la palabra o que se hablaba de los feminismos, de las luchas de las mujeres, de los movimientos de las mujeres en América Latina, en Europa, es decir, toda una historia que para mí estaba completamente perdida. Y a la verdad, si a mí me fue fácil leer sobre teoría crítica en los inicios de la maestría, era bien difícil conocer sobre el feminismo, porque la historia es bastante larga y en Cuba ha sido totalmente nula. Entonces, como muchas otras compañeras que hemos salido del contexto cubano, cuando llegamos a los lugares, a otras academias, es que tenemos acceso a este tipo de información. Ni tan siquiera es que quieras, es decir, que quieras o no trabajar desde ahí, leerte desde ahí, pensar desde ahí. No, no, es que ni tan siquiera existía el acceso a la información. Y a la verdad, para mí, así, ha sido como redescubrir toda la historia, incluso mi propio proceso de quién soy, por qué soy así y cómo he llegado a pensar de esta forma, ¿no? Entonces, pensemos, o lo quiero dejar abierto ya para el debate, como que cada quien hemos tenido procesos particulares con ventajas, desventajas, es decir, desde unos lugares, desde otros, y historias completamente distintas, y el narrarlas, el contarlas, el hacerlas para otras personas nos ayuda a construirnos mejor, a pensar mejor y desde mejores espacios. Entonces, les agradezco mucho, mucho, mucho haberme dado la oportunidad, y pues quedo así súper disponible para todo lo que quieran platicar.